Pablo? La ley misma y sus sanciones son lo siguiente que nuestro apóstol menciona en la economía de la iglesia judaica. Por esta ley entiende especialmente la ley dada en el monte Sinaí, o en parte allí, en parte desde el tabernáculo, el tipo de Cristo después que fue erigido. Los judíos por la ley entienden generalmente los 5 libros enteros de Moisés, como también se llaman en el Nuevo Testamento, y todos los preceptos que pueden recoger de ellos en cualquier parte los refieren a la ley, en lo cual no hay que contender con ellos. 2. Toda esta ley se distribuye generalmente en 3 partes. Primera, la moral. Segunda, la ceremonial. Tercera, la judicial. Y en verdad no hay precepto que no pueda referirse cómodamente a una u otra de estas cabezas, según se explican comúnmente, lo que comúnmente se llama la ley moral. La Escritura lo denomina Éxodo 34:28. Las palabras de la alianza, las 10 palabras, de donde viene el griego decálogo, o la ley de 10 palabras o preceptos, los cuales todos, en su sustancia, son morales y universalmente obligatorios para todos los hijos de los hombres. Aquella parte de la ley que la Escritura llama derechos o juicios, Éxodo 21:1, que determina los derechos entre hombre y hombre y los castigos sobre los transgresores, con especial referencia al interés del pueblo en la tierra de Canaán, es por nosotros usualmente llamada la ley judicial, y las instituciones del culto ceremonial se expresan más comúnmente por aquel nombre cuyo sistema entero se denomina la ley ceremonial. 3. Los judíos o no reconocen o no insisten mucho en esta distinción, que evidentemente está fundada en las cosas mismas, sino que echando juntas todas estas partes de la ley, contienden que hay entre ellas 613 preceptos, pues las letras numerales de Torá denotan 611 de ellos, y los otros 2, que según dicen son los 2 primeros del Decálogo, fueron entregados por Dios mismo al pueblo, y así no entran en el ámbito de la palabra Torá en aquel lugar, de donde toman esta importante consideración, a saber, de Deuteronomio 33:4, ley nos mandó Moisés. Esto es de 611 preceptos. Siendo 2 dados por Dios mismo, se completa el número de 613. No hay quien no vea la vanidad y necedad de estas cosas, lo cual sin embargo es parte de su ley oral, a la que, como se ha mostrado, atribuyen más a menudo que a la palabra escrita misma. 4. De estos 613 preceptos, 248 dicen son preceptos afirmativos porque hay, según afirman, lo cual dejo a nuestros anatomistas que juzguen, otros tantos miembros o huesos distintos en el cuerpo de un hombre, y 365 preceptos negativos, porque hay otros tantos días en el año, estando el hombre obligado a guardar la ley con todo su cuerpo durante todo el año. Ambos números componen 613, y por temor a que esta observación no pareciese suficientemente reforzada por estos argumentos, añaden lo que suponen concluyente, a saber, que en el Decálogo hay 613 letras, con solo que se aparten las 2 últimas palabras, lo cual, por común cortesía, no puede negárseles. Estos 613 preceptos los dividen o distinguen en 12 familias, según el número de las tribus de Israel, esto es, cada parte general en 12, primero los afirmativos y segundo los negativos. Y aunque su distribución no sea satisfactoria por muchas razones, y haya sido también expuesta por otros, no obstante, para provecho del lector, daré aquí un sumario relato de ellos. 6. La primera familia, que tiene relación con Dios y su culto, consta de 20 preceptos, que enumeraré brevemente como los siguientes, sin examen alguno de su formulación ni de su debida asignación a sus varias estaciones. Primero, la fe y reconocimiento de la esencia y existencia divina de Dios, Éxodo 20:2-3. Segundo, la fe en la unidad de Dios, Deuteronomio 6:5. Cuarto, el temor de Dios, Deuteronomio 6:13. Quinto, el reconocimiento de la justicia de Dios en las aflicciones, Deuteronomio 8:5. Sexto, la oración a Dios, Éxodo 22:23. Séptimo, la adhesión a Dios, Deuteronomio 10:20. Octavo, jurar por el nombre de Dios, Deuteronomio 6:13. Noveno, andar en los caminos de Dios, Deuteronomio 28:9. Décimo, santificar el nombre de Dios, Levítico 22:32. Undécimo, repetir 2 veces al día aquella sección. Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Duodécimo, que aprendamos y enseñemos la ley.
Deuteronomio 5:1, 13, llevar las filacterias o tefilín sobre la cabeza. Deuteronomio 6:8, 15, hacer flecos. Números 15, 38, 40, 16, poner escritos de la escritura en los postes de nuestras puertas. Deuteronomio 6:9. 17, que el pueblo sea convocado para oír la ley al fin de la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio 31:12. 18, que cada uno se escriba una copia de la ley. Deuteronomio 13:19. 19, que el rey además escriba otra para sí como rey. Deuteronomio 17:18. 20, que al comer nuestro alimento demos gracias o bendigamos a Dios. Deuteronomio 8:10. Esta es la primera familia, la cual, aunque a veces yerra al deducir sus preceptos de la palabra, no obstante, buen uso puede hacerse de la observación al reducir estas cosas a una cabeza cierta. 7. La segunda familia de la primera cabeza general de preceptos afirmativos contiene los que conciernen al santuario y el sacerdocio, siendo 19 en número. Primero, que se edifique un santuario, tabernáculo o templo. Éxodo 25:8. Tercero reverenciado. Levítico 19:30. Tercero, que los sacerdotes y levitas guarden siempre el templo y no otros. Números 18:2. Que la obra o ministerio del templo sea desempeñado por los levitas. Números 18:23. Quinto, que los sacerdotes laven sus manos y pies antes de su ministerio. Éxodo 30:19. Sexto, que los sacerdotes atiendan las lámparas del santuario. Éxodo 27:21. Séptimo, que los sacerdotes bendigan al pueblo. Números 6:23. Octavo, que cada sábado se renueve el pan de la proposición. Éxodo 25:30. Noveno, que se ofrezca incienso 2 veces al día sobre el altar de oro. Éxodo 37:8. Décimo, que el fuego sobre el altar se mantenga siempre ardiendo. Levítico 6:12-13. Undécimo, que las cenizas se quiten del altar cada día. Levítico 6:10. Del equipamiento y del tabernáculo. Números 5:2. Decimotercero, que Aarón y su posteridad tengan el lugar y honor principal en las cosas sagradas. Levítico 21:8. Decimocuarto, que los sacerdotes vistan las vestiduras señaladas a su especial ministerio. Éxodo 28:2. Decimoquinto, que el arca sea llevada sobre los hombros de los levitas. Números 7:9. Decimoséptimo, que las familias de los sacerdotes ministren en el santuario por turnos, pero que todos estén presentes en las grandes fiestas anuales. Deuteronomio 16:16. 18, que los sacerdotes hagan luto y se contaminen por sus parientes cercanos. Levítico 21:2. 19, que el sumo sacerdote despose a una virgen. Levítico 21:13. Esta es la segunda familia, sujeta en muchas cosas a los mismos errores que la anterior, pero conteniendo, sin embargo, una colección de cosas afines entre sí y pertenecientes, en su mayor parte, a la misma cabeza general. 8. La tercera familia se refiere a los sacrificios, conteniendo 57 preceptos. Primero, que el tamid, o sacrificio continuo, se ofrezca cada día. Éxodo 29:38. Segundo, que el sumo sacerdote ofrezca su ofrenda vegetal cada día. Levítico 6:20. Tercero, que cada sábado se ofrezcan en sacrificio 2 corderos de un año, por la mañana y por la tarde. Números 28:9. Cuarto, que se observe el sacrificio de la luna nueva. Números 28:11. Quinto, que durante la fiesta de la Pascua se añadan al sacrificio continuo los sacrificios especiales señalados. Números 28:31. Sexto, que en la fiesta de Pentecostés se observe la ofrenda del grano nuevo. Levítico 23:10. Séptimo, que sea acompañada de limosnas. Octavo, asimismo en el día de la expiación. Números 29:7. Noveno, y en la fiesta de los tabernáculos por 7 días. Levítico 23:34. Décimo, y en el octavo o último día de la fiesta. Números 29:35-36. Undécimo, que en el segundo día de la fiesta de la Pascua se ofrezca un gomer de harina con un cordero. Levítico 23. Duodécimo, que en la fiesta de Pentecostés se ofrezcan 2 panes nuevos con su sacrificio especial. Levítico 23:17. Decimotercero, que todo se haga rectamente en la fiesta de la expiación. Levítico 16. Estas cosas generales evidentemente se ponen para completar el número de preceptos que habían fijado, no habiendo en ellas precepto especial alguno. Decimocuarto, que 3 veces al año
se guarde una fiesta santa al Señor. Éxodo 23, 14, 15, que en estas fiestas todos los varones comparezcan delante del Señor. Deuteronomio 16, 16, 16, que se regocijen en todas sus fiestas. Deuteronomio 16. 14. 17, que se degüelle el cordero pascual. Éxodo 12, 6. 18, que su carne se coma asada. Éxodo 12, 8. 19, que en el segundo mes, el día 14, se guarde otra Pascua. 20, que el cordero entonces se coma con panes sin levadura y hierbas amargas. Números 9, 10, 11. 21, que se use el sonido de las trompetas con el sacrificio en el día de afligir sus almas. Números 10, 10. 22, que las criaturas a sacrificar tengan 8 días o más. Levítico 22, 27. 23, que toda criatura a sacrificar sea perfecta. Levítico 22, 24, que se use sal en todos los sacrificios. Levítico 2, 3, 26, que así también la ofrenda por el pecado. Levítico 6, 25. 27, y asimismo la ofrenda por la culpa. Levítico 7, 11, 29, y la ofrenda vegetal. Levítico 7, 11, 29, y la ofrenda vegetal. Levítico 2, 1, 30, que si toda la congregación peca, se ofrezca un sacrificio por ella. Levítico 4, 13, 31, si un particular peca por ignorancia, ofrezca su ofrenda por el pecado. Levítico 4, 27. 32, que se ofrezca sacrificio por un crimen incierto. Levítico 5, 17, 6, 18. 34, que el sacrificio de cada uno sea según su sustancia o riqueza. Levítico 5, 7, 35, que todo el que peque, junto con su sacrificio, haga confesión de su pecado. Números 5, 6, 7. 36, que la polución involuntaria se limpie por sacrificio. Levítico 15, 13, 14. 37, que las mujeres hagan lo mismo en el caso mencionado. Levítico 15, 28, 29. 38, que el leproso una vez limpio ofrezca sacrificio. Levítico 12, 6, 8. 40, que el diezmo de toda bestia limpia sea separado al Señor. Levítico 27, 32. 41, que todo primogénito varón sea santificado y ofrecido al Señor. Éxodo 13, 2. 42, que todo primogénito de hombre sea redimido con cierto precio. Números 18, 115. 43, que el primogénito de un asno sea redimido con un cordero. Éxodo 13, 13. 44, que si no es redimido se le rompa el cuello. Éxodo 13, 13. 45, que toda bestia sagrada, primogénito o diezmo, en que haya defecto, sea redimida. Deuteronomio 15, 10 y 21. 46, que lo que se cambia y aquello por lo que se cambia sean ambos del Señor. Levítico 27, 10. 47, que todas las ofrendas, tanto las necesarias por prescripción legal como las voluntarias, sean traídas a Jerusalén en la fiesta siguiente. Deuteronomio 12, 5, 6. 48, que todos los sacrificios se ofrezcan en el santuario. Deuteronomio 12, requisitos prometidos fuera de la tierra santa se ofrezcan en Jerusalén. Deuteronomio 12, 26, 27. 50, que Aarón y sus hijos coman lo restante de las ofrendas vegetales. Levítico 6, 16. 51, que los varones de la casa de los sacerdotes coman la carne de la ofrenda por el pecado y por la culpa. Éxodo 29, 32, 3. 52, que la carne santa que haya tocado cosa inmunda sea quemada en el fuego. Levítico 7, 19, 17. 54, que el nazareo deje crecer su cabello. Números 6, 5. 55, que se rape el cabello cumplido su voto. Números 6, 18. 57, que se juzgue la obligación de los votos según la ley. Números 30. 2. 57, que se juzgue la obligación de los votos según la ley. Números 30. La cuarta familia de mandamientos afirmativos respecta a la limpieza y la inmundicia, de la cual cuentan 18 preceptos. Primero, el que toca lo que muere de suyo es inmundo. Levítico 11, 39. Segundo, 8 clases de reptiles son inmundos. Levítico 11, 29, 30. Tercero, varias cosas que pueden comerse son, sin embargo, capaces de inmundicia. Levítico 11, 34. Cuarto, la mujer en su enfermedad natural es inmunda. Levítico 15, 19. Quinto, y la que da a luz. Levítico 12, 2.
Sexto, el leproso es inmundo y contamina otras cosas. Levítico 13:2-3. Séptimo, un paño infectado de lepra es inmundo. Levítico 13:47-5:44. Noveno, el que tiene flujo es inmundo. Levítico 15:2. Décimo, y al mismo propósito, Levítico 15:10. Décimo, y al mismo propósito, Levítico 15:16. Undécimo, y en la mujer, versículo 25. Duodécimo, y al mismo propósito, Levítico 15:16. Undécimo, y en la mujer, versículo 25. Duodécimo, un cuerpo muerto es inmundo y contamina. Números 19:14. Décimo tercero, toda purificación ha de ir acompañada de baño o lavamiento. Levítico 15:16. Décimo cuarto, la purificación del leproso ha de ser con cedro, hisopo, lana escarlata y las demás ceremonias. Levítico 14:2-32. Décimo quinto, el leproso ha de raer todo el cabello de su cabeza al séptimo día. Levítico 14:9. Décimo sexto, el leproso no ha de salir sino con las señales de su lepra. Levítico 13:45. Décimo séptimo, que la vaca bermeja sea quemada según el orden. Números 19:2-10. Décimo octavo, que el agua de las cenizas de la vaca bermeja sea rociada en la purificación. Números 19:17-19. Dientes concierne a las limosnas y los diezmos, constando de 32 preceptos. Primero, que se dé limosna a los pobres. Deuteronomio 15:8. Segundo, que el que promete el precio de redención por el primogénito lo pague de cierto. Levítico 27:2. Tercero, que el que ha de pagar el precio de redención de un primogénito inmundo lo pague debidamente. Levítico 27:11-12. Cuarto, que el precio de una casa dedicada se pague según el juicio del sacerdote. Levítico 27:14. Quinto, lo mismo de un campo. Levítico 27:16. Y sexto, que el que defrauda por ignorancia añada una quinta parte al precio de la cosa misma. Levítico 5:15-16. Séptimo, que los frutos del cuarto año sean dedicados a Dios. Levítico 19:24. Octavo, que los rincones de los campos se dejen a los pobres para que sieguen y recojan. Levítico 19. Noveno, que se dejen espigas para los pobres en la siega. Levítico 19:9. Décimo, que el rebusco de los sarmientos se deje a los pobres. Levítico 19:10. Duodécimo, y las uvas que caen al suelo. Levítico 19:10. Décimo tercero, que todos los primeros frutos de la tierra sean traídos al santuario o templo. Éxodo 23:19-10. Décimo tercero, que todos los primeros frutos de la tierra sean traídos al santuario o templo. Éxodo 23:19. Se repitan sobre los primeros frutos. Deuteronomio 26:5-10. Décimo quinto, que se observe la ofrenda elevada o terumá para el sacerdote. Deuteronomio 18:3. Décimo sexto, que los diezmos se separen para el uso de los levitas. Números 18-14. Décimo séptimo, que un segundo diezmo sea tomado por los dueños para gastarlo en el tabernáculo o en Jerusalén. Deuteronomio 14:22-23. Octavo, que del diezmo de los levitas se tome un diezmo para los sacerdotes. Números 18:26-28. Décimo noveno, que en el tercer y sexto año, en lugar de este segundo diezmo, se dé un diezmo a los pobres. Deuteronomio 14:28-29. Vigésimo, que se haga confesión sobre los diezmos. Deuteronomio 26:12-15. Vigésimo primero, que una torta de la masa se separe para los sacerdotes. Números 15:20. Vigésimo segundo, que todo el producto de la tierra cada séptimo año sea común para todos. Éxodo 23:10-11. Vigésimo tercero, que el séptimo año sea año de reposo para toda la tierra. Levítico 25:3-4. Vigésimo cuarto, que el año del jubileo se cuente por los años de reposo o semanas de años. Levítico 25:8-10. Vigésimo quinto, que el año del jubileo sea separado o santificado. Levítico 25:10. Vigésimo sexto, que en el día 10 del mes Tisri suene la trompeta para el comienzo del jubileo. Levítico 25. Vigésimo séptimo, que se conceda redención o restitución de la tierra en el año del jubileo. Levítico 25-24. Vigésimo octavo, el que vende una casa en ciudad amurallada puede redimirla dentro de un año. Levítico 25-29. Vigésimo noveno, que las deudas se remitan en el séptimo año. Deuteronomio 15:1-2. Trigésimo, que en todas las ofrendas y sacrificios por el pecado, el sacerdote tenga la espaldilla derecha, el pecho y las quijadas por su porción. Deuteronomio 18:3. Trigésimo primero, que el primer vellón de las ovejas esquiladas
se dé al sacerdote. Deuteronomio 18:4. 32, que se haga recto juicio de las cosas dedicadas, en cuanto a la parte de Dios y la de los sacerdotes. 11. La sexta familia contiene 7 preceptos acerca de las cosas que se han de comer. Primero, que a todas las criaturas que se han de comer, bestias y aves, se les quite la cabeza. Deuteronomio 12, 23, 24. Segundo, que la sangre de las bestias y aves muertas para comer se cubra con tierra o polvo. Levítico 17, 13. Tercero, que se deje libre a la madre del nido cuando se toman las crías. Deuteronomio 22, 6. Cuarto, que se observen diligentemente las señales de las bestias limpias e inmundas. Levítico 11, 1, 8. Quinto, que se observen señales al mismo propósito en algunas aves. Deuteronomio 14, 11, 20. Sexto, y lo mismo acerca de las langostas que pueden comerse. Levítico 11, 21, 12. 12. La séptima familia de preceptos afirmativos respecta a la Pascua y otras fiestas, en cuanto al tiempo de su observancia, teniendo 20 mandamientos pertenecientes a ella. Primero, que el curso del sol y de la luna se observe exactamente para la recta constitución de las fiestas anuales. Deuteronomio 16, 2, 6. Segundo, que el comienzo de los meses sea señalado por la casa de juicio. Éxodo 12, 3, 12. Cuarto, que el sábado sea santificado. Éxodo 28. Quinto, que toda levadura sea echada fuera de las casas en la fiesta de la Pascua. Éxodo 12, 15. Sexto, que en la noche de la Pascua el primer discurso sea acerca de la liberación de Egipto. Éxodo 13, 8. Séptimo, que se coman panes sin levadura aquella noche. Éxodo 12, 18. Octavo, que el primer día de la fiesta de la Pascua sea día de reposo. Noveno, asimismo el séptimo día, Levítico 23, 7, 8. Décimo, que se cuenten 49 días hasta la fiesta de las semanas. Levítico 23, 15. Undécimo, que en el día 50 se declare reposo. Levítico 23, 21. Duodécimo, que en el primer día del séptimo mes haya reposo de toda obra. Levítico 23, 24. Décimo tercero, que la trompeta suene en aquel día. Números 29, 1. Décimo cuarto, que cada uno aflija su propia alma en el día 10 de septiembre. Levítico 23, 27, 29. Décimo quinto, que haya reposo y cesación de toda obra en el día de la expiación. Levítico 23, 32. Décimo sexto, y que haya reposo del trabajo en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 36. Décimo octavo, que el pueblo more en cabañas 7 días. Levítico 23, 36. Décimo octavo, que el pueblo more en cabañas 7 días. Levítico 23, 46. Décimo octavo, que el pueblo more en cabañas 7 días. Levítico 23, 42. Décimo noveno, que en el primer día de la fiesta de los tabernáculos se lleven ramos de palmas. Levítico 23, 40. Vigésimo, que todo israelita varón ofrezca cada año medio ciclo al Señor. Éxodo 30, 13. La octava familia concierne al gobierno y el juicio, compuesta de 13 preceptos. Primero, que se preste obediencia a todo profeta que hable en el nombre de Dios. Deuteronomio 18, 15. Segundo, que el pueblo elija un rey. Deuteronomio 17, 15. Tercero, que se nombren jueces y gobernantes en cada ciudad del pueblo. Deuteronomio 16, 18. Cuarto, que las leyes y decretos del Gran Consejo sean observados y obedecidos. Deuteronomio 17, 10. Quinto, que en casos dudosos decida la mayor parte de los votos. Éxodo 23, 1. Sexto, que todos sean juzgados por igual, sin excepción. Levítico 19, 15. Séptimo, que todo el que pueda testificar la verdad en cualquier causa, acuda por su propia voluntad a los jueces para hacerlo. Levítico 5, 1. Que los testigos sean examinados estrictamente y su testimonio debidamente pesado. Deuteronomio 13, 14. Noveno, que los falsos testigos sufran lo que querían que se hiciese a otros. Deuteronomio 19, 18, 19. Décimo, que se degüelle una becerra donde se halle un cuerpo muerto, no siendo conocido el homicida. Deuteronomio 21, 1. Undécimo, que se señalen 6 ciudades de refugio para el homicida y se preparen los caminos a ellas. Deuteronomio 19, 2, 3. Duodécimo, que a los levitas se les concedan ciudades y ejidos. Números 35, 2. Décimo tercero, que las azoteas de las casas tengan un pretil alrededor. Deuteronomio 22, 8.
La novena familia de preceptos afirmativos respecta a la verdad y las doctrinas, comprendiendo 25 mandamientos. Primero, que la idolatría de los gentiles sea extirpada de la tierra. Deuteronomio 12:2. Segundo, que la ciudad y los ciudadanos que caigan en idolatría sean enteramente destruidos. Deuteronomio 13:12-16. Tercero, que las 7 sean foradas. Deuteronomio 7:1-2. Cuarto, que los israelitas recuerden lo que Amalek les hizo. Deuteronomio 25:17. Quinto, que la memoria de Amalek sea borrada de debajo del cielo. Éxodo 17:14. Sexto, que la guerra se emprenda y dirija según la ley. Deuteronomio 20:10. Octavo, que cada uno lleve una estaca con sus armas. Deuteronomio 23:13. Noveno, que se asigne un lugar para cubrir las deyecciones de la naturaleza. Deuteronomio 23:12. Décimo, que lo hurtado sea restituido. Levíticos 6:4. Undécimo, que el siervo hebreo sea bien recompensado al fin de su servicio. Deuteronomio 15:14. Duodécimo, que prestemos libremente al pobre y necesitado. Éxodo 22:25. Decimotercero, que la prenda sea devuelta a su dueño. Deuteronomio 24:3. Decimocuarto, que al jornalero se le pague su salario el mismo día. Deuteronomio 24:15. Decimoquinto, que el jornalero que trabaja en el campo o la viña pueda comer de los frutos a su satisfacción. Deuteronomio 23:24-25. Decimosexto, que ayudemos a la bestia de nuestro prójimo caída bajo su carga. Éxodo 23:5. Decimoséptimo, que ayudemos a nuestro prójimo a guiar su bestia por el camino. Deuteronomio 22:4. Dado que lo perdido por uno y hallado por otro sea restituido al dueño. Deuteronomio 22:1-3. Decimonoveno, que reprendamos a nuestro prójimo cuando peca u ofende. Levítico 19:17. Vigésimo primero, que amemos al extranjero. Deuteronomio 10:19. Segundo, que las pesas, medidas y balanzas sean exactas. Levítico 19:36. Vigésimo tercero, que los sabios o peritos en la ley sean honrados. Levítico 19:32. Vigésimo quinto, que sean temidos. Levítico 19:3-15. La décima familia concierne a las mujeres y el matrimonio en 12 preceptos. Primero, que todos entren en matrimonio. Génesis 1:28. Segundo, que un contrato de desposorio preceda al matrimonio. Deuteronomio 27. Tercero, que el recién casado se regocije con su mujer el primer año. Deuteronomio 24:5. Cuarto, que los hijos varones de Israel sean circuncidados. Génesis 17:10. Quinto, que la viuda de un hombre que muere sin hijos se case con el hermano de su marido. Deuteronomio 25:5. Sexto, que al que rehúsa tomar así a la viuda del que muere sin hijos, siendo el pariente más cercano, le sea quitado el zapato y sea escupido. Deuteronomio 25:7. Novelas. Séptimo, que el que ha violado por fuerza la castidad de una virgen sea compelido a casarse con ella. Deuteronomio 22:2-13-19. Octavo, que el que ha difamado a su mujer sin causa la retenga sin esperanza de divorcio. Deuteronomio 22:13-19. Noveno, que el que seduce a una virgen a la fornicación pague 50 siclos. Éxodo 22:16-17. Décimo, que una hermosa mujer tomada en guerra sea tratada según la ley. Deuteronomio 21:10-14. Undécimo, que el divorcio se haga por escrito o carta de divorcio. Deuteronomio 24:1. Ducimo, que la mujer sospechosa de adulterio sea tratada según la ley. Número 5:30. 16. La undécima familia concierne a los juicios y castigos criminales y tiene 8 preceptos pertenecientes a ella. Primero, que las personas criminales no culpables de pecados que merezcan castigo capital sean azotadas. Deuteronomio 25:2-3. Segundo, que el que mató a un hombre sin querer sea desterrado del trato entre el pueblo. Números 35:5. Tercero, que los culpables de homicidio voluntario sean colgados. Deuteronomio 21:22. Cuarto, que otros, según se señala, sean muertos a espada. Éxodo 21:25. Que otros sean quemados. Levítico 20:14. Sexto, que los que lo merezcan por la ley sean apedreados. Deuteronomio 21. Séptimo, que los señalados a ellos sean colgados después de muertos. Deuteronomio 21, 23, 17. La duodécima y última familia de esta clase de preceptos, que es acerca de los juicios en causas civiles,
contiene 17 preceptos. Primero, que el siervo hebreo sea tratado según la ley, Éxodo 21, 2, 6. Segundo, que la sierva hebrea sea desposada con su amo o con su hijo, si es humillada por alguno de ellos, Éxodo 21, 8, 9. Tercero, que la sierva hebrea pueda ser redimida, Éxodo 21, 8. Cuarto, que solo los cananeos o paganos puedan ser hechos siervos perpetuos o reducidos a servidumbre para siempre. Levítico 25, 46. Quinto, que el daño alguno lo repare con una multa pecuniaria, Éxodo 21, 30. Sexto, que el daño hecho por una bestia sea reparado, Éxodo 21, 28, 29. Séptimo, que la pérdida o daño por no cubrir o asegurar un pozo sea reparado, Éxodo 21, 33, 34. Octavo, que el hurto sea juzgado según la ley, Éxodo 22, 1, 4. Noveno, que el daño hecho por las bestias de un hombre en los campos de otro sea reparado, Éxodo 22, 6. Undécimo, que se juzgue según la ley de cualquier cosa depositada o confiada sin recompensa, Éxodo 22, 7 y 8. Duodécimo, que lo prestado o alquilado por ganancia, si se pierde, se juzgue según la ley, Éxodo 22, 10, 13. Decimotercero, también lo prestado para uso, Éxodo 22, 14, 15. Decimocuarto, que las cosas concernientes a la compra y venta sean juzgadas según la ley, Levítico 25, 14, 17. Decimoquinto, que la causa del demandante y del demandado sea juzgada según la ley, Éxodo 22, 9. Decimosexto, que el hombre perseguido a muerte por su enemigo pueda ser librado con la muerte de su perseguidor, Deuteronomio 19, 6. Decimoséptimo, que los derechos de las herencias se determinen según la ley, Números 27, 8 y 18. Estos son los preceptos que recogen de la ley, según se expresan afirmativamente, que algunos de ellos de ningún modo se deducen rectamente de aquellos textos de donde los sacan, aparecerá a primera vista a quien los examine. Es también justamente cuestionable si varios de ellos son en verdad preceptos de Dios o no, especialmente como ellos los explican. Pero que este sea el número justo de los preceptos afirmativos de la ley, que no haya más de esa clase y que estos sean todos otros tantos preceptos distintos, es vano imaginarlo. Solo que por cuanto en general la mayor parte de los mandamientos particulares que pertenecen a las mismas cosas son por ellos recogidos en ciertas cabezas, en las que se representan sumariamente, juzgué no impropio darlos aquí en su orden. Los preceptos negativos son también por ellos de igual manera repartidos en 12 familias distintas, por las que con la misma brevedad pasaremos. 20. La primera familia de estos preceptos se refiere al falso culto, acerca del cual recogen 47 prohibiciones. Primero, que no tengamos otro Dios sino Jehová, Éxodo 23. Segundo, que no nos hagamos imágenes ni hagamos que otros las hagan para nosotros, Éxodo 24. Tercero, que no hagamos imágenes para otros o para su uso, Deuteronomio 12, 3, 4. Cuarto, que no hagamos imágenes para adorno, Éxodo 20, 23. Quinto, que no nos inclinemos ante ningún ídolo. Sexto, ni los sirvamos, Éxodo 25. Séptimo, que ninguno ofrezca a su hijo o hija a Moloc en el fuego, Levítico 18, 21. Octavo, que ninguno tenga espíritu familiar u obé. Noveno, ni gidioni, Levítico 19, 31. Décimo, que ninguno consulte con obé. Undécimo, que ninguno pida consejo a Gideoni, Deuteronomio 18, 1.2. Décimo tercero, que no levantemos estatua o imagen en lugar alguno, Deuteronomio 16, 22. Décimo cuarto, que no se ponga piedra pintada o esculpida para inclinarse ante ella, Levítico 26, 21. Décimo quinto, que no se plante árbol en el santuario, Deuteronomio 16, 21. Décimo sexto, que no juremos por dioses falsos, Éxodo 23, 13. Décimo séptimo, que ninguno induzca a los judíos a la idolatría. Décimo octavo, que ninguno incite a un solo judío a la idolatría, Deuteronomio 13, 6, 11. Décimo noveno, que no amemos a un seductor. Vigésimo, que lo aborrezcamos. Vigésimo primero, que no le ayudemos en peligro de muerte. Vigésimo segundo, que aquel a quien quisiere seducir no interceda por él. Vigésimo tercero, que no oculte nada que pueda tender a su condenación, Deuteronomio 13, 8. Vigésimo cuarto, que no codiciemos ni tomemos para nuestro uso ninguna cosa con que se hayan adornado los ídolos, Deuteronomio 7, 25.
25, que no hagamos provecho de ninguna cosa que pertenezca al falso culto. Deuteronomio 7:26. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 13:16. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 13:16. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 13:16. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 13:16. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 7:26. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 13:16. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 13:16. 27, que nada de sus despojos se vuelva a uso privado. Deuteronomio 28, que ninguno profetice falsamente. Deuteronomio 18:29. 29, que no temamos matar a un falso profeta. Deuteronomio 18:22. 30, que ninguno profetice en el nombre de dioses falsos. Deuteronomio 18:20 y 31. Que ninguno que así profetice sea atendido. Deuteronomio 13:2-3. 32, que no andemos en los caminos y costumbres de los paganos. Levítico 20:23. Es evidente que en esta familia muchos preceptos se distinguen y el número se multiplica con ello. En particular, el segundo mandamiento se divide en 2 o 3, los cuales Dios hace ser uno solo, y reglas generales se hacen prohibiciones particulares. Todo para completar el número que habían designado. Sin embargo, la mayor parte de las cosas, como observamos antes, que pertenecen a esta cabeza general, son traídas a esta colección. 22. La segunda familia concierne a la separación de los paganos en 13 prohibiciones. Primero, que no se haga pacto con ninguna de las 7 naciones de Canaán. Deuteronomio 7:1-2. Segundo, que ninguna de ellas sea dejada con vida. Deuteronomio 2016. Tercero, que no compadezcamos a aquellos idólatras. Deuteronomio 7:2. Cuarto, que no los dejemos habitar en la tierra. Éxodo 23:33. Quinto, que no se hagan matrimonios con los paganos. Deuteronomio 7:3. Sexto, que ninguna amonita o moabita despose a una mujer judía. Deuteronomio 23:3. Séptimo, que no se ofrezca paz a los amonitas o moabitas, como a otras naciones. Deuteronomio 23:6. Octavo, que no se separen de los edomitas más allá de la tercera generación. Noveno, ni de los egipcios. Deuteronomio 23:7-8. Décimo, que nunca vuelvan a morar en Egipto. Deuteronomio 17:16. Undécimo, que no destruyan los árboles frutales. Deuteronomio 23. 13, que no olviden la maldad de Amalek. Deuteronomio 25, 17, 19, 23. La tercera familia de esta clase de preceptos concierne al debido respeto que ha de tenerse a las cosas sagradas en 29 preceptos. Primero, que ninguno blasfeme. Levítico 24, 16. Segundo, que ninguno jure falvane el bote de 7. Cuarto, que no se profane el nombre de Dios. Levítico 22, 32. Quinto, que Dios no sea menospreciado. Deuteronomio 6, 16. Sexto, que los lugares santos no sean destruidos. Deuteronomio 12, 4. Séptimo, que el que es colgado de un madero no permanezca en él toda la noche. Deuteronomio 21, 23. Que la guardia en torno al santuario no falte. Números 18, 5. Noveno, que el sacerdote no entre a toda hora en el santuario. Levítico 16, 2. Décimo, que ninguno inmundo se acerque al altar. Levítico 21 y 23. Undécimo, que ninguno inmundo sirva en el santuario. Levítico 21 y 17. Duodécimo, que ninguno contaminado por accidente se acerque al santo servicio. Levítico 21 y 21. Décimo, de los sacerdotes, ni los sacerdotes hagan la obra de los levitas. Números 18, 2, 5. Decimocuarto, que ninguno que haya bebido vino entre en el santuario. Levítico 19. Decimoquinto, que ningún extraño sirva en el santuario. Números 18, 4. Decimosexto, que ningún sacerdote inmundo se acerque a él. Decimoséptimo, ni en aquel día en que se lava de su inmundicia hasta la tarde. Levítico 22, 1, 7. Que ninguna persona inmunda entre en parte alguna del templo. Números 5, 3. Decimonoveno, ni en el campamento o tiendas de los levitas. Deuteronomio 23, 10. Vigésimo, que el altar no se edifique de piedras labradas. Éxodo 20, 25.
21 que no se suba por gradas al altar, Éxodo 20:26. 22 que no se ofrezcan sacrificios sobre el altar de oro, Éxodo 39. 23 que no se haga aceite o ungüento como el del tabernáculo. 24 que ningún extraño sea ungido con él. Éxodo 30:33. 25 que no se haga incienso o perfume como el prescrito en la ley. Éxodo 33. 26 que el fuego del altar no se apague. Levítico 6:12. 27 que las barras o varas no se saquen de los lados del arca. Éxodo 25:15. 28 que el pectoral en la vestidura del sumo sacerdote no se suelte del efod. Éxodo 28:28. 29 que el manto del efod no se rasgue ni se desgarre. Éxodo 28:32. 4. La cuarta familia comprende las prohibiciones dadas acerca de los sacrificios y los sacerdotes, siendo en número 82, primero, que no se use sacrificio sino en el templo, Deuteronomio 12, 13, 14. Segundo, que no se mate bestia sagrada sino en el templo, Levítico 17, 3, 4. Tercero, que no se traiga cosa defectuosa al altar, Levítico 22, 20, cuarto, que no se ofrezca en sacrificio cosa defectuosa, Levítico 22, 21, 22. Quinto, que la sangre de una bestia defectuosa nunca se ponga sobre el altar, Levítico 22, 24. Séptimo, que no se ofrezca bestia con defecto accidental, Deuteronomio 17, 1. Octavo, que no se ofrezca bestia defectuosa recibida de un pagano o gentil, Levítico 22, 25. Noveno, que no haya defecto en ninguna bestia dedicada o primogénito, Levítico 22, 25. Noveno, que no haya defecto en ninguna bestia dedicada o primogénito, Levítico 2, que non sa. Undécimo, que no haya sacrificio sin sal, Levítico 2, 13. Duodécimo, que no se ofrezca a Dios el precio de un perro o de una ramera, Deuteronomio 23, 18. 13, que una bestia sacrificadas el mismo día, Levítico 22, 28. 14, que no se ponga aceite a la ofrenda del que ofrece la ofrenda por el pecado. 15, ni incienso, Levítico 5, 11. 16, que no se ponga aceite a la ofrenda de una mujer sospechosa de haberse extraviado. 17, ni incienso. Números 5, 15. 18, que ninguna bestia dedicada sea cambiada. Levítico 27, 32, 33. 19, que un sacrificio no se cambie por otro. Levítico 27, 26. 21, que los diezmos de las bestias no se vendan. Levítico 27, 32, 33. 23, ni se redima. Levítico 27, 28. 24, que la cabeza del ave que se ha de ofrecer en el día de la expiación no sea separada del cuerpo, Levítico 5, 8. 25, que las bestias sagradas no sean usadas para el trabajo. 26, ni esquiladas, Deuteronomio 15, 19. 27, que el cordero pascual no sea degollado mientras quede levadura alguna, Éxodo 23, 18. 28, que nada quede del cordero pascual, Éxodo 12, 10. 29, que nada quede del cordero pascual que se ofrece en el segundo mes. Números 9, 12, 30, que ningún hueso del cordero pascual sea quebrado, Éxodo 12, 46, 31, que su carne no se coma cruda ni cocida, Éxodo 12, 9, 32, que nada de su carne se saque de la compañía por la cual ha de comerse, Éxodo 12, 46, 33, que ningún extraño jornalero coma de él, Éxodo 12, 45, 34, que ningún incircunciso coma de él, Éxodo 12, 43, 35, que ningún israelita apóstata coma de él, Éxodo 12, 43, 37, que la carne de las ofrendas de paz no se guarde hasta la mañana, Levítico 7, 15. 38, que nada quede de los sacrificios para el tercer día, Levítico 7, 16, 17 y 39, que la porción de los sacerdotes de los sacrificios u ofrendas vegetales no se cueza con levadura, Levítico 6, 16, 17, 40, que ninguna persona inmunda coma lo que es santo, Levítico 7, 16, 17, 40, que ninguna persona inmunda coma lo que es santo, Levítico 7, 19, 42, que lo que quede de los sacrificios más allá del tiempo señalado no se coma, Levítico 7, 18, 44, que ningún extraño coma de la carne santa, 45, ni un forastero, Éxodo 12, 45, 46, ni el siervo asalariado del sacerdote, Levítico 22, 10.
47º, ni el que es incircunciso, Éxodo 12:48. 48º, ni el sacerdote cuando está inmundo, Levítico 22:3. 49º, ni la hija del sacerdote casada con un extraño, Levítico 22:12. 50º, que las ofrendas de los sacerdotes no se coman, Levítico 6:22, 22. 51º, que las entrañas de la ofrenda por el pecado no se coman, Levítico 6:30. 52º, que las bestias hechas santas que de algún modo estén corrompidas no se coman, Deuteronomio 14:3. 53º, que los segundos diezmos de los frutos no se coman fuera de Jerusalén. 54º, que el diezmo del vino no se beba. 55º, que el diezmo del aceite no se coma en otro lugar, Deuteronomio 12, 17, 18. 57º, que no coman la ofrenda por el pecado fuera del lugar santo, Deuteronomio 14, 23. 57º, que no coman la ofrenda por el pecado fuera del lugar santo, Deuteronomio 14, 23. 58º, que nada de la carne del holocausto se coma, Deuteronomio 12, 27. 59º, que la carne de la ofrenda voluntaria no se coma antes de que la sangre del sacrificio sea derramada sobre el altar. 61º, que ningún extraño coma lo que es santísimo, Éxodo 29, 33. 62º, que los segundos diezmos no se coman en duelo. 63º, ni en inmundicia. 64º, que el dinero por el cual se venden no se gaste sino en lo que ha de comerse o beberse, Deuteronomio 26, 13, 14. 65º, que no se coma alimento alguno antes de que las cosas que han de separarse de él sean quitadas, Levítico 22, 25. 66º, que el orden de los diezmos, primeros frutos u ofrendas elevadas, no se pervierta, Éxodo 22, 29. 67º, que los votos no se difieran, Deuteronomio 23, 22. 68º, que ninguno suba a la Pascua sin un sacrificio, Éxodo 23, 15. 69º, que ninguno quebrante sus votos, Números 32, 70, que el sumo sacerdote no despose a una ramera. 71º, ni a una de algún modo corrompida. 72º, ni a una divorciada. 73º, ni a una viuda, Levítico 21, 7. 74º, ni se contamine con una viuda, Levítico 21, 13, 15. 75º, que los sacerdotes no entren en el santuario con el cabello largo. 76º, ni con vestiduras rasgadas, Levítico 10, 6. 77º, que los sacerdotes no salgan del templo en el tiempo del culto divino, Levítico 10, 7. 78º, que ningún sacerdote inferior se contamine por la muerte de extraños, Levítico 21, 1. 70º, que no entre donde haya algún muerto, Levítico 21, 11. 81º, que la tribu de Leví no tenga suerte en la tierra. 82º, que no tenga parte en los despojos de la guerra, Deuteronomio 18, 1. 25. La quinta familia de preceptos negativos comprende 38 prohibiciones acerca de las viandas o de lo que puede comerse. Primero, que no se coma bestia inmunda, Levítico 11, 9, 12. Tercero, que no se coma pez inmundo, Levítico 11, 9, 12. Tercero, que no se coma reptil que también vuele, Levítico 11, 23, 23. Cuarto, que no se coma reptil que también vuele, Levítico 11, 23. Quinto, que no se coma reptil de la tierra, Levítico 11, 41. Sexto, que no se coma reptil de las aguas, Levítico 11, 43. Séptimo, que no se coman gusanos de la tierra, Levítico 11, 44. Octavo, ni los gusanos de la fruta, Levítico 11, 42. Noveno, que no se coma lo que muere de suyo, Deuteronomio 14, 21. Décimo, ni lo que es despedazado, Éxodo 22, 31. Décimo, que no se coma sangre, Levítico 7, 26. Duodécimo, que no se coma la grosura, Levítico 7, 26. Duodécimo, que no se coma la grosura, Levítico 7, 26. Duodécimo, que no se coma sangre, Levítico 7, 26. Duodécimo, que no se coma la grosura, Levítico 7, 26. Duodécimo, que no se coma la grosura, Levítico 7, 23. Décimo tercero, que no se coma miembro alguno tomado de una criatura viva, Deuteronomio 12, 23. Decimocuarto, que no se coma el tendón que se encogió, Génesis 32, 32.
15, que la carne no se coma con leche. Éxodo 23, 19. 17, que la carne de un buey apedreado por acornear no se coma. Éxodo 21, 28. Que el pan nuevo no se coma sino después de la ofrenda del Gomer. 19, que el grano tostado. Y 20, las espigas verdes no se coman hasta que primero se dé una ofrenda. Levítico 23, 14. 21, que el fruto de un árbol joven no se coma hasta que haya dado fruto 3 años. Levítico 19, 23. 22, que no se coma una mezcla de frutos de la viña. Deuteronomio 22, 9. 23, que no se beba el vino de las libaciones ofrecidas a los ídolos. Deuteronomio 32, 38. 24, que ninguno coma como glotón. Deuteronomio 21, 20. 25, que ninguno coma en el día de la expiación. Levítico 23, 27, 28. 26, que no se coma levadura en la Pascua. Éxodo 12, 20. 28, que no se coma levadura en la víspera de la Pascua. Deuteronomio 16, 3. 29, que no se halle levadura en nuestras casas después de aquel tiempo. Éxodo 12, 19. 30, que no se halle levadura en ningún lugar bajo nuestro poder. Éxodo 13, 7. 31, que el nazareo no beba vino, ni cosa alguna que de él venga. 32, que no coma uvas verdes. 33, ni uvas prensadas. 34, ni los granos de las uvas. 35, ni los ollejos de ellas. Números 6, 2, 4. 37, que no se contamine por los muertos. 38, que no entre en casa donde haya algún muerto. Números 6, 5, 7. 26. La sexta familia comprende 18 prohibiciones acerca de los campos y la cosecha. Primero, que no se sigue ni coseche todo el campo. Segundo, que las espigas que caen en la siega no se recojan. Tercero, que las uvas dejadas por los vendimiadores no se busquen. Cuarto, que las uvas no maduras no se recojan. Levítico 19, 10. Quinto, que los hombres no vuelvan por una gavilla olvidada. Deuteronomio 24, 19. Sexto, que no se siembren semillas mezcladas en el mismo campo. Levítico 19, 7. Séptimo, que no se planten plantas de varias clases en la misma viña. Deuteronomio 22, 9. Octavo, que no haya mezcla de bestias de varias suertes. Levítico 19, 9. Que no haremos con buey y asno. Deuteronomio 22, 10. Décimo, que no se ponga bozal a la bestia que trabaja en aquello que puede comerse. Deuteronomio 25, 4. Undécimo, que en el séptimo año la tierra no se are. Duodécimo, ni se poden los árboles. 13, ni se muevan las cosas que crecen en su propio suelo. 14, ni se recojan los frutos como en otros años. Levítico 25, 7. 15, que la tierra no se labre en el año del jubileo. 16, ni se corten las cosas que crecen en su propio campo. 17, ni se recojan los frutos de aquel año. Levítico 25, 11. 18, que ningún campo en la tierra santa se venda para siempre. Levítico 25, 23. La séptima familia la llaman la casa de las doctrinas, a cuya cabeza refieren cosas de diversas clases, que no saben bien cómo reducir a una suerte general, o cabeza de un solo nombre, y se ramifica en 46 prohibiciones. Primero, que los levitas no sean desamparados. Deuteronomio 12, 19. Segundo, que los campos y ejidos de los levitas no se cambien. Levítico 25, 34. Tercero, que no se reclame deuda alguna después del año de remisión. Deuteronomio 15, 7, 8. Quinto, que no dejemos de prestar al pobre porque se acerca el año de remisión. Deuteronomio 15, 7, 8. Quinto, que no dejemos de prestar al pobre porque se acerca el año de remisión. Deuteronomio 15, 9, 10. Sexto, que un siervo judío no sea puesto en libertad con las manos vacías. Deuteronomio 15, 13. Séptimo, que no se exija deuda al pobre. Levítico 25, 35. Octavo, que no se preste dinero a usura a un israelita. Levítico 25, 35, 37. Noveno, que lo prestado no se reciba de nuevo con usura. Deuteronomio 23, 29. Décimo, que no seamos árbitros entre prestamistas y prestatarios sobre usura. Éxodo 22, 25. Undécimo, no demorar el pago de los salarios. Levítico 19, 13. Duodécimo, que no se tome prenda de un deudor con rigor o violencia. Deuteronomio 24, 10, 11. Decimotercero, que la prenda de un pobre que la necesita no se retenga. Deuteronomio 24, 12, 13. Decimocuarto, que no se tome prenda de los vestidos de una viuda. Deuteronomio 24, 17. Decimosexto, que ninguno hurte. Éxodo 20, 15.
Decimosexto, que ninguno hurte, Éxodo 20:15. Decimosexto, que ninguno hurte, Éxodo 2015. Decimoséptimo, ni tome por robo los bienes de alguno, Levítico 19. Decimoctavo, que no oprimamos a nuestro prójimo. Decimonoveno, ni tomemos sus bienes por violencia, Levítico 19:13. Vigésimo, que ningún hombre niegue los bienes de su prójimo que están con él. Vigésimo primero, que ninguno jure falsamente acerca de cosa alguna depositada con él, Levítico 19:12-13. Vigésimo segundo, que no estrechemos los límites de nuestro prójimo, Deuteronomio 19:14. Vigésimo tercero, que ninguno engaña a su prójimo en la compra y venta, Levítico 25:14. Vigésimo cuarto, que no se remueva el mojón, Deuteronomio 19:14. Vigésimo quinto, que no lo engañemos con palabras, Vigésimo séptimo, ni en la compra o venta, Éxodo 22:21. Vigésimo octavo, que la viuda y el huérfano no sean oprimidos, Éxodo 22:22-24. Vigésimo noveno, que un siervo que huye de su amo a la tierra santa no sea entregado a él. Trigésimo, que no sea defraudado en cosa alguna, Deuteronomio 23:15-16. Trigésimo primero, que un siervo hebreo no sea usado como esclavo. Trigésimo segundo, que no sea vendido como esclavo. Trigésimo tercero, que no se le exija servicio con amargura. Trigésimo cuarto, que ningún pagano sea dejado tratarlo duramente, Levítico 25:39-55. Trigésimo quinto, que una sierva judía no sea vendida a otro. Trigésimo sexto, que las tres cosas requeridas en la ley no se le nieguen a tal sierva, Éxodo 21:7-11. Trigésimo séptimo, que una hermosa mujer tomada en guerra no sea vendida. Trigésimo octavo, que no sea usada como esclava, Deuteronomio 21:10-14. Trigésimo noveno, que no haga de lo ajeno sea deseado, Deuteronomio 5:21. Cuadragésimo primero, que el jornalero coma mientras está en el campo. Cuadragésimo segundo, que no saque del campo más de lo que pueda comer, Deuteronomio 23:24. Cuadragésimo tercero, que lo perdido no se oculte, Deuteronomio 22:4. Cuadragésimo cuarto, que no dejemos una bestia bajo su carga, Deuteronomio 22:4. Cuadragésimo quinto, que no haya engaño en pesas y medidas, Levítico 19:35. Cuadragésimo sexto, que no guardemos pesas o medidas falsas en nuestras casas, Deuteronomio 25:13-16. 28. La octava familia se refiere a la justicia y el juicio. En 46 prohibiciones, primero, que la justicia no sea violada, Levítico 19, si es respetado en el juicio, Éxodo 23:8, tercero, que ninguno sea respetado en el juicio, Levítico 19:7-15, quinto, que no compadezcamos a un pobre en el juicio, Éxodo 23:3, sexto, que no tengamos compasión de un homicida u otra persona criminal, Deuteronomio 11:13, séptimo, que el juicio del pobre no sea pervertido, Éxodo 23:6. Octavo, ni el del extranjero, viuda o huérfano, Deuteronomio 24:17. Noveno, que una parte no sea oída en ausencia de la otra, Éxodo 23:3. Décimo, que no nos inclinemos tras los muchos en el juicio de la ley. Undécimo, ni un juez condene según la opinión de otro, sino según la suya propia, Éxodo 23:2. Duodécimo, que ninguno sea elegido juez que no sea docto en la ley, aunque sea sabio en otras cosas. Deuteronomio 16:18. Décimo tercero, que ninguno dé falso testimonio, Éxodo 20:16. Décimo cuarto, que ningún ofensor sea justificado, Éxodo 23:1. Décimo quinto, que los parientes no sean testigos, Deuteronomio 24:16. Décimo sexto, que ninguno sea condenado por un solo testigo, Deuteronomio 19:15. Décimo séptimo, que ninguno sea condenado a muerte por conjetura, opiniones o pensamientos, sino por claros testigos, Éxodo 23:7. Décimo octavo, que no matemos, Éxodo 20:13. Décimo noveno, que una persona culpable no sea muerta antes de comparecer en juicio, Números 35:12. Vigésimo, que no se tome recompensa por la vida de un homicida. Vigésimo primero, ni por el que comete homicidio por error, Números 35, 31, 32. Vigésimo segundo, que ninguno sea juez y testigo en una causa criminal. Números 35, 30. Vigésimo tercero, que ninguno compadezca a la mujer mencionada,
Deuteronomio 25, 11, 12. 24. La que es forzada no ha de ser castigada. Deuteronomio 22, 25, 26. 25. Que ninguno se levante contra la sangre de su prójimo. Levítico 19, 16. 26. Que no se deje causa de ofensa o caída en una casa. Deuteronomio 22, 8. 27. Que ninguno ponga tropiezo delante de un israelita. Levítico 19, 14, 28, que el azote no exceda el número de 40, Deuteronomio 25, 3, 28, que ninguno calumnie o acuse falsamente, Levítico 19, 16, 30, que no aborrezcamos a nuestro prójimo en nuestro corazón, Levítico 19, 17, 31, que ninguno ponga a un israelita en oprobio, Levítico 19, 17, 32, que ninguno ejerza venganza sobre su prójimo. 33. Que ninguno guarde rencor en su mente. Levítico 19, 18, 34, que la madre y su cría no se tomen juntas. Deuteronomio 22, 6, 35, que una tiña no sea rapada. Levítico 13, 33. 36. Que las señales de la lepra no se quiten. Levítico 13, 45, 46. 37. Que el lugar donde la becerra es degollada no se labre. Deuteronomio 21, 4, 38, que un hechicero no sea dejado con vida. Levítico 20, 27. 39, que un recién casado no sea obligado a salir a la guerra. Deuteronomio 24, 5, 40, que ninguno sea rebelde contra el Sanedrín de Jerusalén y su doctrina. Deuteronomio 17, 11, 41, que nada se añada a los preceptos de la ley. 42, que nada se quite de ellos. Deuteronomio 4:2, 43. Que no hablemos mal del juez, ni del príncipe del pueblo. Éxodo 22, 28. 44, que ninguno hable mal de nadie en Israel. Levítico 19, 14. 45, que ninguno maldiga a su padre o madre. 46, que ninguno hiera a su padre o madre. Éxodo 21, 17. 9. La novena familia de preceptos negativos concierne a las fiestas y contiene 10 prohibiciones. Primero, que no se haga obra alguna en el sábado. Éxodo 20, 10. Segundo, que ninguno salga fuera de los límites de la ciudad en el sábado. Éxodo 16, 29. Tercero, que no se inflija castigo alguno en el sábado. Éxodo 35, 3. Cuarto, que no se haga obra en el primer día de la Pascua. Quinto, que no se haga obra en el séptimo día de la Pascua. Levítico 23, 7, 8. Sexto, que no se haga obra en la fiesta de las semanas. Levítico 23, 21. Séptimo, que no se haga obra en el primer día del séptimo mes. Levítico 23, 24, 25. Octavo, que no se haga obra en el día de la expiación. Levítico 23, 39. Que no se haga obra en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Décimo, que no se haga obra en el octavo día de remisión. Levítico 23, 34, 36, 30. La décima familia de preceptos negativos es acerca de la castidad, la afinidad y la pureza, en 24 preceptos. Primero, que ninguno descubra la desnudez de su madre. Segundo, de la mujer de su padre. Tercero, de su hermana. Cuarto, de la hija de la mujer de su padre. Levítico 18, 7, 11. Quinto, de la hija de su hijo. Sexto, de la hija de su hija. Séptimo, de su propia hija. Levítico 18, 10. Octavo, de una mujer y su hija. Noveno, de una mujer y la hija de su hija. Levítico 18, 17. Undécimo, de la hermana de su padre. Duodécimo, de la hermana de su madre. Levítico 18, 12, 7. Undécimo, de la hermana de su madre. Levítico 18, 12, sí, 13. Décimo tercero, de la mujer de su tío. Levítico 18, 12, 3. Décimo cuarto, de su nuera. Levítico 18, 16. Décimo sexto, de la hermana de su mujer, viviendo esta. Levítico 18, 12 y 10. Décimo octavo, de una mujer separada. Levítico 18, 19. Décimo octavo, de una mujer separada. Levítico 18, 19. Décimo noveno, que ninguno cometa el pecado de sodomía. Levítico 18, 19. Décimo, que ninguna descubra la desnudez de su padre. Vigésimo primero, ni del hermano de su padre. Levítico 18, 17. Vigésimo segundo, que no se cometa inmundicia con bestia alguna por un hombre. Vigésimo tercero, ni por una mujer. Levítico 18, 23. Vigésimo cuarto, que ninguno se acerque a una mujer prohibida. Levítico 18, 6, 31. La undécima familia concierne a los matrimonios en 8 prohibiciones.
Primero, que un bastardo no tome por mujer a una israelita, Deuteronomio 23:2. Segundo, que ningún eunuco tome a una hija de Israel, Deuteronomio 23:1. Tercero, que ningún varón sea hecho eunuco, Levítico 21:17-24. Cuarto, que no haya ramera en Israel, Deuteronomio 23:17. Quinto, que el que ha repudiado a su mujer no la tome de nuevo después de que ella ha sido casada con otro, Deuteronomio 24:4. Sexto, que la viuda de un hermano no se case con un extraño, Deuteronomio 25:5. Séptimo, que no repudie a su mujer aquel que la ha difamado en su juventud, Deuteronomio 22:19. Octavo, que el que ha forzado a una doncella no la repudie, Deuteronomio 22:29-29. La 12ª familia concierne al reino y se compone de 4 preceptos. Primero, que ningún rey sea elegido de nación extraña, Deuteronomio 17:15. Segundo, que el rey no adquiera para sí muchos caballos, Deuteronomio 17:16. Tercero, que no multiplique mujeres. Cuarto, que no amontone para sí tesoros de plata y oro, Deuteronomio 17:16. Tercero, 33. Esta es la cuenta que los judíos dan de los preceptos de la ley, y tanto el número de ellos como también la distribución y distinción en que los han echado son parte, según pretenden, de su ley oral, lo cual puede fácilmente aprovecharse para una convicción de su vanidad. Pues mientras que es evidente que muchos de estos preceptos son coincidentes, muchos que se pretenden tales no son preceptos en absoluto, y varios de ellos no están fundados en los lugares de donde profesan recogerlos. Sí, en muchos de ellos la mente del Espíritu Santo es claramente pervertida, y un sentido contrario anejado a sus palabras. Así es muy incuestionable que hay varios mandamientos e instituciones, especialmente en acerca de concernientes a los sacrificios, que de ningún modo son advertidos por ellos en esta colección, como fácilmente podría yo comprobar con instancias suficientes. Es evidente que aquella regla no puede ser de Dios, de la cual se pretende que esta colección sea parte. Pero como he dicho antes, por cuanto hay en ellos una representación de no pequeña multitud de mandamientos, especialmente en cosas concernientes a su culto carnal, era necesario que aquí se representasen, aunque hayan sido antes transcritos de ellos por otros. Mi principal designio en esto es dar luz a algunos pasajes de nuestro apóstol, así como a otras expresiones acerca de esta ley de mandamientos contenida en ordenanzas en otros lugares de la Escritura. 34. El relato que nuestro apóstol da de todo este sistema de culto divino, Hebreos 9:1 y 10, es muy notable. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, consistiendo solo en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Eche cualquiera una mirada sobre esta multitud de mandamientos acerca de viandas y bebidas, lavamientos y observancias exteriores y carnales, que aquí se recogen, y verá pronto cuán directa y pertinentemente la descripción dada por nuestro apóstol se ajusta a sus servicios, y eso no solo en cuanto a la manera y multitud de ellos, sino también en cuanto a su naturaleza. Son cosas carnales, y de ningún modo podían efectuar los grandes espirituales, gloriosos y eternos fines que Dios había designado, propuesto y prometido en aquel pacto a cuya administración estaban anejas hasta que viniese el tiempo de la corrección. De ahí que en otro lugar, como en Colosenses 2:20, los llame los rudimentos del mundo, ordenanzas acerca de tocar, gustar y manejar, acerca de viandas y bebidas, cosas exteriormente limpias o inmundas, todas las cuales perecen con el uso. Una breve mirada también a la multiplicidad de estos preceptos y a las escrupulosas observancias requeridas acerca de ellos y de sus circunstancias dará luz sobre aquello de otro apóstol en Hechos 15:10, que llama a la ley un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pues aunque el peso de este yugo consistía principalmente en la materia de él y en el cumplimiento de los deberes en él requeridos, no obstante era grandemente aumentado y agravado por aquella multitud de mandamientos en que consistía. La llama la ley de los mandamientos en orden a ritos, Efesios 2:15,
consistente en un número sin fin de mandamientos, acerca de los cuales sus mentes nunca podían alcanzar satisfacción consoladora alguna de si habían cumplido su deber rectamente en ellos o no.